¿Qué tal, amigos de Mau Outdoor? El día de hoy vamos a estar tomando algunas fotografías de macro. El macro es un sistema de enfoque en el cual nos vamos hasta el límite para acercarnos lo más que se pueda a las especies o objetos muy pequeños que encontremos en el camino. Así que no se muevan, que vamos a ver qué más encontramos aquí en el bosque que podamos aplicar con el macro o macrofotografía. Se me olvidó mencionarles, el día de hoy ando en el Parque La Estanzuela. Es un parque privado, muy padre, el cual está lleno de naturaleza y podemos nosotros venir a tomar fotografías de vida silvestre, entre otras cosas, ¿no? Como deporte o ejercitarnos. El día de hoy está pues muy callado. De hecho, si se dan cuenta, a mi alrededor estoy casi solo. Y pues vamos a ver qué nos encontramos aquí en el camino, ¿no? En la ruta. Hay muchas especies, hay muchas moscas, muchos bichitos por todos lados. Pero con lo que más estoy batallando es para poder enseñarles un poco de cómo puedo fotografiar sin que intervenga tanto el hecho de que traigo una cámara en mi mano y una cámara en la otra mano. Por la humedad que hay el día de hoy, no sé si vayamos a encontrar gran cantidad de animalitos, pero pues vamos a ver con qué me topo, ¿ok? Definitivamente uno de los secretos o tips más importantes de la macrofotografía es la estabilidad. Si tu cámara se está moviendo constantemente, va a salir desenfocado. Te acerques lo más que puedas y estés con la mejor iluminación del mundo, siempre vas a estar desenfocado. Una de las reglas principales es traer un buen tripié y un lente que sea macro. Los lentes macro se diferencian de otros porque te permiten hacer un acercamiento extremo a los objetos que tú estás tomando. Para esto hay algunos que son zooms, hay otros que son lentillas que se le van agregando el lente para poder nosotros acercarnos a manera de una lupa. De este lado ahorita acabo de encontrar un grupo de mariposas que voy a tratar de fotografiar y ahorita les muestro los resultados. El chiste aquí es acercarme lo más que pueda sin que se altere lo que estoy tomando y pues generar el mejor enfoque o el enfoque más cercano a lo que tengo enfrente, ¿ok? Vamos a ver qué tal me salen las fotografías. ¿De qué lado, amigos? Acabo de encontrar unos carpinteros, así que vamos a ver si los puedo fotografiar y qué tanto me puedo acercar, ¿vale? Andando aquí por la vereda, amigos, me acabo de topar con un enorme panal. Así que voy a tratar de fotografiarlo. Tal vez no se alcance a ver mucho, pero está exactamente aquí. Voy a tratar de fotografiarlo lo más que se pueda y ahorita les muestro las fotos. Aquí cerca de un cuerpo de agua, amigos, y miren nada más lo que me acabo de topar.
Son arañas pescadoras. Vamos a tratar de fotografiarlas, esperando que no me salten en la cara. Ok, vamos a ver qué logramos hacer. También estaba notando que este árbol es un árbol de nueces y está completamente lleno de telarañas. Y cualquiera al verlas diría, vaya, son muchas arañas las que están rodeando estos árboles, pero no, realmente es una plaga de gusanos. Estos gusanos generan telarañas que los protegen de otros bichos como avispas u hormigas. Por lo que pues generan estas marañas enormes hasta que se convierten en capullos y vuelven a ser mariposas. Entonces, ahorita les daré unos cuantos acercamientos más. Como les decía, estos árboles están repletos de orugas y forman estas telarañas gigantes en donde pues generan sus colonias y sirve para no ser atacadas por otros bichos. Acabo de encontrarme estas flores, así que vamos a fotografiarlas con nuestros lentes macro para poder ver un vistazo más cerca de qué es lo que esconden estas flores. Acabo de encontrar una catarina. Vamos a ver si podemos tomarle unas fotografías interesantes. De este lado acabo de encontrar unos escarabajos que literalmente se están echando un clavado dentro de las flores. Vamos a tomarles algunas fotos también con nuestro lente macro.